Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado recurrente a este espacio, a este canal, y es Aristarchus X. Le voy a dar paso ya mismo y él mismo nos va a contar de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Aristarchus? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, buenas Buenos días. tardes. Exacto, lo que O sea. según de donde nos miren, claro. Exacto. Y bueno, y gracias por invitarme de nuevo aquí. No, a ti Eh, por acceder. Bueno, cuenta, a ver, yo creo que aquí ya todo el mundo te conoce porque has venido varias veces, pero por si acaso hay alguien que no te conozca, preséntate un poquito sí, y cuéntanos de qué vamos a hablar. pues bueno, a ver, yo tengo un canal bastante modesto, bastante pequeño, en el que desde hace ya no sé cuánto, 2 o 3 años, no sé cuánto, empecé a hacer una serie de reflexiones sobre temas que me interesaban. Al final, pues fue derivando, sobre todo, ha habido muchas cuestiones, muchos temas relacionados con la religión o con la existencia de Dios, aunque también de vez en cuando intento abordar alguna cuestión política o moral o filosófica en general. Y bueno, pues he creado este espacio que se llama, mi canal se llama Aristarchus X, o sea, como el nombre que veis aquí, y es un espacio en el que procuro que se discutan estas cuestiones para ver a dónde llegamos. O sea, yo también estoy aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo desde que tengo el canal. Hay muchas cuestiones en las que no pienso lo mismo ahora que cuando empecé. O sea, que Mm. también es para mí el canal. Eh, y, y, bueno, en este directo, pues habíamos comentado que podíamos hablar de algo que expliqué en mi último vídeo, que es pues digamos, las ideas de Gustavo Bueno, y sobre todo centrándome en esta postura que muchos considerarán, y con razón, una especie de oxímoron o una cosa un poco absurda, esto de que se considerase a sí mismo un ateo católico, lo cual no es anecdótico, sino que cuando empiezas a profundizar en el tipo de cosas que pensaba, ves que es bastante relevante esta idea. O sea, no es una anécdota, sino que tiene mucha importancia esto de que se considere católico, y tiene mucha relevancia para todos sus seguidores que hoy en día siguen. Pues tenemos a Santiago Armesilla, que es claramente un seguidor de Gustavo Bueno. Tenemos a ¿cómo se llama? Paloma Hernández, la Ujú. dueña del canal Fortunata y Jacinta. Y bueno, hay otros a lo mejor menos conocidos en YouTube, no sé, Pedro Insúa, muchos que beben de esta idea del ateísmo católico. O sea, son ateos ellos, pero hay una serie de ideas que están en el catolicismo, según ellos, y que pues consideran que son racionalmente y moralmente superiores o preferibles a las que hay en otros contextos, como el musulmán o como el protestante. Sobre todo, esos serían los dos principales. Las alternativas, ¿no? Exacto, Principales. sí, 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 serían esas las dos principales alternativas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que yo, bueno, para quien no me conociera, yo soy ateo, me considero ateo, pues, esencial, o sea, ateo, digamos, en lo que concierne a que veo que en los atributos del Dios, por lo menos del Dios del teísmo clásico, Ujú. hay una serie de cuestiones, de puntos que me parecen contradictorios o que me parecen ilógicos y difíciles de conciliar con lo que observamos, y por lo tanto niego que, o sea, mi postura atea no es una postura como la que podría tener Richard Dawkins, que dice, no, no hay pruebas de que exista, ¿no? Esa es la postura de algunos ateos, ¿no? Yo podría estar o podría existir como si estuviéramos hablando del monstruo del lago Ness, ¿no? Sí. Podría estar ahí o podría no estar, como si fuera un ente. Es Sí, posible, pero no hay evidencia, ¿no? O sea, exacto, no hay evidencias y por lo tanto hay que decantarnos porque no. Eh, que un poco también, aunque más sofisticada, sería la postura de Graham Oppy en cierto sentido, porque es verdad que es mucho más sofisticada que la de Dawkins, pero Graham Oppy al un poquito, final, sí. sí, muchísimo más. Pero, pero Graham Oppy al final lo que dice es, bueno, podría ser, pero por simplicidad, ¿no? Por navaja de Occam, hay que optar por el ateísmo porque es más simple. Pero podría ser, ¿no?
al fin y al cabo, porque supongo que sobre todo porque Opi está pensando a lo mejor en otra idea de Dios que no tiene por qué ser la del teísmo clásico, que sería la que a lo mejor lleva a más posibles críticas respecto a su inteligibilidad o respecto a su lógica, ¿no? Pero mi postura sería esa, ¿no? Yo sería ateo en ese sentido, pero desde que empecé a conocer a Gustavo Bueno me pareció interesante esta idea de que al margen de que seamos o no seamos ateos, pues pueda haber ciertas ideas que han sido predominantes en ciertos ámbitos dominados por una religión, o no, pues por el catolicismo en este caso, y que pues sean preferibles, y por lo tanto sea preferible la expansión de esa concepción católica del mundo a otras, pues como, bueno, esas alternativas que hemos dicho, ¿no? O la musulmana o la protestante o incluso otras que podrían comentarse. Y bueno, al respecto, claro, es que hay muchas cosas que se podrían hablar. Una que me gustaría hablar contigo, que es algo que en lo que me he interesado muy recientemente, porque he visto que tú has publicado en tu canal, que estás leyendo un libro de Mortimer Adler, ¿no? Sí. Sobre los 10 errores filosóficos de la modernidad, ¿no? 10 errores filosóficos, sí. Básicamente, o sea, como las 10 cagadas, por decirlo así, que se producen en la filosofía moderna al rechazar o al abandonar o al olvidar incluso. Porque él plantea que se debe mucho a una ignorancia de la tradición filosófica, al olvidar soluciones o propuestas que ya había en la filosofía clásica y que les lleva a los modernos a callejones sin salida y tal, ¿no? Exactamente. Pues a mí me gustaría leer ese libro, ¿no? O sea, yo no lo conocía, lo reconozco. Ya te lo dejaré. Sí, pues me interesaría mucho, porque estuve viendo, hay un canal muy pequeño de filosofía que se llama Philosophy for the People, no sé si lo conocerás, Sí, porque... de Pat Flynn. Hostia, pues... Pat Flynn, ¿no? Es no en sé. Inglés, ¿no? Sí, es en inglés, sí. Sí, me hizo una entrevista. Ah, sí, hostia, pues o no lo sabía, ¿no? Sí, sobre el artículo que publiqué en Religious Studies. Ah, una era, entrevista. Y de hecho, es Pat Flynn con el que estoy haciendo el artículo que comentaba hace un rato. Pues, sí. ¿Sabes que ha hecho un vídeo sobre este libro, sobre los 10 errores? Ah, pues sabía. Sí. ¿Y lo has encontrado? ¿Y lo ha hecho recientemente o es de hace...? Ostras, pues no sé cómo de reciente es. Ay, ya lo buscaré. ¿Lo has encontrado? A ver, mira, lo tengo aquí, es de 23 de febrero de 2022, vale. O sea, más o menos reciente, sí. ¿Y lo has encontrado por esto? Sí, a raíz de esto, estuve mirándolo y que se llama Are you making these 10 philosophical mistakes? Vale. ¿No? Y he visto que algunos tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Porque, de hecho, el primero de esos errores filosóficos parecería que es concebir que las ideas no serían, digamos, lo que... o sea, pensar que las ideas son aquello que conocemos directamente y no aquello a través de lo cual conocemos directamente lo que hay en el mundo, ¿no? Exacto. Ese sería un error. Y digo, hostia, es que esto nos lleva, por ejemplo, a la postura de Hume de la negación de la sustancia, ¿no? Exacto. Porque Hume niega la sustancia, o sea, que es una postura de lo que Gustavo Bueno consideraría un protestante, un ateo protestante, ¿no? Hume negaba que la sustancia de las cosas, decía, sabemos que tenemos percepciones, ¿no? en nuestro mundo mental, pero no que correspondan con verdaderas cosas existentes en el mundo objetivo, ¿no? Sí, no, es muy bueno ese libro, lo estoy leyendo ahora y creo que también voy a terminar haciendo un vídeo sobre o uno o varios, no sé si voy a hacer uno de cada error o uno en general de los 10 errores, porque a lo mejor eso queda muy largo, o lo parto en 2 o algo, pero quiero hacer algún vídeo al respecto. ¿Por dónde quieres llevar el tema? ¿Por dónde quieres empezar? Porque yo... voy a ser sincero, yo no conozco prácticamente nada de Gustavo Bueno. Lo que sé de él es por tu vídeo y me pareció muy curioso esta noción del ateísmo católico, que es verdad que es como un oxímoron, que parece que es un oxímoron y tal, y sobre todo lo central que parece que es en su pensamiento, según lo que tú me contabas, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieres empezar o por dónde lo quieres tirar? Bueno, a ver, sí, mira, empezaría explicando
Quizá una crítica común que se le hace a Gustavo Bueno respecto a este ateísmo católico, que es que algunos parece que lo quieren vincular, aunque eso ya es caer en un psicologismo, ¿no? En intentar analizar por qué dice lo que dice a nivel psicológico, pero algunos quieren acusarlo de que se trate de una especie de chauvinismo nacionalista español, lo suyo, ¿no? Porque muchos Gustavo Buenistas están siempre con el tema de España ¿no? y reivindican mucho la hispanidad y todo eso. Eso sería como un punto de partida, ¿no? Pero entonces, después lo que haré es, partiendo de esa crítica, ver que realmente, en todo caso, fuera o no esa lo que había de fondo, o sea, de que viniera por ahí, en sus razonamientos yo vi que había una serie de nociones que no tienen que ver con el chauvinismo español, no tiene que ver con España, sino que tiene que ver con cuestiones universales, con cuestiones generales, filosóficas. Y entonces, después tiraríamos por ahí, ¿no? Y tiraríamos para ver cómo esas nociones católicas, supuestamente, se contraponen a las del Islam y a las del protestantismo. Si te parece bien, vamos por ese camino. Y claro, incluso en el caso de que el origen de estas ideas fuera una especie de nacionalismo español, pues eso no le da ni le quita validez a la idea misma, ¿no? No, claro, sería una, que analizar. Claro, sería una falacia genética, ¿no? Efectivamente, entonces, como, bueno, ¿qué más da, no? Vamos a analizar la idea en sí misma, ¿no? Efectivamente. Así que, genial, pues dale. Vale, pues sí, como digo, a ver, hay esta crítica bastante común de que estas ideas... Bueno, a ver, Gustavo Bueno se le suele acusar de ser conservador a pesar de tener influencias marxistas y de ser ateo y todo esto, pues de que en muchos aspectos pues está alineado con los conservadores totalmente. Y alguno de esos muchos aspectos pues sería esta cuestión de... Claro, en lo que concierne a España y en la hispanidad habría por una parte, una postura suya contraria a la desmembramiento político de España a través de los nacionalismos regionales, que vendría no solo por querer defender que siga existiendo España, sino que vendría por una crítica a estas ideas protestantes, según las cuales, que según Gustavo Bueno, habrían impulsado cosas como el derecho a decidir de Cataluña y estas cosas. También él las vincula con esto, ¿no? Porque eso ahí ya veremos por qué. Pero esta postura de Gustavo Bueno de defender la unidad de España y de defender la hispanidad frente a lo que está imperando actualmente en el mundo, que sería el orden establecido por Estados Unidos como imperio protestante, ¿no? Hegemónico, y frente a otras alternativas, bueno, sí, otros rivales o alternativas que sería el Islam, ¿no? Claro, ¿por qué tiene que ver este catolicismo de Gustavo Bueno con España? Pues para empezar, porque Gustavo Bueno definía a España como un imperio católico, es decir, como un imperio universal, porque católico significa universal, ¿no? Es la religión universal. Un imperio que pues nacería, siempre según la postura de Gustavo Bueno, nacería en Asturias, después de la invasión islámica de la península ibérica por parte del califato de Damasco en el año 711. Y claro, pues cuando entran las tropas de Tariq Ibn Ziyad, ¿no? Y conquista en España, poco después se produce pues rebelión en Asturias de un supuesto noble visigodo, vete a saber qué era, ¿no? El Pelayo, pero bueno, que inicia una expansión negativa contra esta otra expansión universalista que era el Islam. El Islam tenía unas ideas que también son universalistas, también quieren dominar el mundo, tienen que expandirse por todo el planeta, esa es la idea del Islam. Pues supuestamente en Asturias empezaría esto que se llama la Reconquista, como una expansión de
las ideas contrarias al Islam, que incluían cuestiones muy relevantes en el cristianismo, o sea, dogmas que se han mantenido muy fuertemente, como la Trinidad, frente a la negación de la misma por parte del Islam. De hecho, no sé si sabes que en las guerras contra los cristianos de la península, los musulmanes decían que iban a luchar contra los politeístas, porque decían que los cristianos eran politeístas y que ellos eran los monoteístas verdaderos. Y esa expansión del cristianismo desde Asturias, pues no solo se detiene en la península, sino que después pasa a América y intenta, pues, bueno, y de hecho, el hecho de que actualmente, si no me equivoco, el catolicismo es dentro del cristianismo. Bueno, el cristianismo es la religión mayoritaria todavía en el planeta, y dentro de la misma, dentro del cristianismo, el catolicismo es mayoritario también. Claro, esto se debe principalmente a lo que pasó con España en el siglo XVI, porque una gran parte de los católicos están en Hispanoamérica. O sea, viene de ahí, ¿no? Vale, entonces, frente a... Claro, ¿qué habría sido España para Gustavo Bueno? Pues habría sido un imperio católico que se construye contra el Islam, no solo durante esa reconquista, sino después, porque después había una potencia que era el Imperio Otomano, que amenazaba con apoderarse de toda Europa durante el siglo XVI. Y después, cuando nace el protestantismo en 1517, con Martín Lutero, pues contra los protestantes, ¿de acuerdo? Y de hecho, ahí fue donde España acabó derrotada, porque es que tenía demasiados frentes. Demasiados frentes, claro. Sí, estaba contra todos, exacto. Entonces, en 1640 se acabó la hegemonía de la monarquía hispánica. Bueno, 1648, si se quiere poner una fecha concreta, con la paz de Westfalia, ¿no? Una pregunta, no sé si ibas a ir por aquí, pero ¿cuáles serían exactamente los rasgos como distintivos de cada uno de estas tres cosmovisiones? O sea, perfecto, ¿qué sería lo propio del catolicismo para Gustavo Bueno, lo propio del protestantismo y lo propio del Islam? O sea, ¿cuál es el núcleo de cada uno en el que chocan? No sé si ibas ahora a ir por ahí o... Sí, totalmente. Vale, claro, a ver, cuando... ¿Has dicho entre el catolicismo y el protestantismo o entre bueno, entre los tres. Entre los tres, de acuerdo. Pues fíjate, aquí viene la parte ya filosófica interesante. Hasta ahora era el tema histórico, ¿no? Claro, hay quien podría decir, esto ya es más mío, o sea, es una reflexión mía respecto a lo que decía Gustavo Bueno, ¿eh? Nunca le he escuchado decir esto. Pero en algunos aspectos parecería como si el catolicismo fuera un aurea mediocritas entre... ¿no? Un punto intermedio entre una especie de monoteísmo, o sea, entre el Islam y el protestantismo, en el sentido en el que el Islam sería, pues, bueno, sería universalista igual que el catolicismo, pero parecería negar, pues, el intelecto activo, el intelecto agente de los individuos, proponiendo un intelecto común. Sí, es la posición de Averroes. Bueno, Avicena, tú mismo en tu vídeo sobre el intelecto agente citas a un montón de pensadores árabes, todos son del entorno árabe y todos niegan el intelecto agente individual, todos afirman el intelecto agente universal. Esto, para los que estéis viendo esto, pues podéis ver el vídeo de Enric sobre el intelecto agente para saber de qué se trata, o si no, ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero, y además, en el Islam no habría ni siquiera separación entre el ámbito religioso y el político. Entonces, claro, parecería como que el Islam da lugar a sociedades totalitarias en cierto sentido, porque, bueno, pues hay lo del intelecto agente yo no lo veo tanto como lo ve el Gustavo Bueno, ¿no? Como una cosa totalmente relevante, pero lo de la no división entre
poder político y poder religioso es evidente en el Islam. Yo esto no lo puedo negar. O sea, mi estudio de la historia me lleva a esa conclusión también, en que es algo que distingue fuertemente al Islam del cristianismo en general. Pero después, dentro del cristianismo, el catolicismo se contrapondría al protestantismo en el hecho de que el protestantismo, a través de, sobre todo del libre examen, la idea del libre examen, de que cada persona pues estudie e interprete la Biblia por su cuenta, y también a través de la idea calvinista de predestinación, que vendría vinculada con esto, ¿no? Pues parecería que el protestantismo llevaría a un subjetivismo extremo del cual surgirían montones de ideas subjetivistas que derivarían a muchas cosas distintas, tanto a un subjetivismo moral como a un subjetivismo epistémico o incluso ontológico, ¿no? Como que cada uno subjetivamente crea su propia realidad. O sea, ya es un subjetivismo ontológico. Yo creo que Nietzsche, por ejemplo, iba por ese camino, ¿no? Y después, también, además de eso, a ideas racistas. El protestantismo calvinista parecería que, bueno, de hecho he estado mirando algunos autores que defendían esto, ¿no? De que el protestantismo y la idea de predestinación parecería llevar a una idea de que pues, hay una serie de seres, de personas que están predestinadas y por lo tanto son las elegidas ya desde su nacimiento, otras que no lo son, y esto permitiría hacer distinciones esenciales entre las personas. Se negaría el libre albedrío, se negaría que las personas sean corregibles, o sea, que sean educables, ¿no? Que partamos de la idea de que somos iguales, como se propondría en el universalismo católico, en el que, bueno, partimos de la idea de igualdad de los hombres y que, por lo tanto, dado el libre albedrío, podemos dirigir a los hombres hacia el bien o hacia el mal, podemos ayudarles a dirigirse hacia un sentido u otro y, por lo tanto, tiene sentido pues eso, corregir a otras personas que no están obrando en el sentido correcto, y pasaríamos a un sistema en el que no tiene sentido esta corrección porque cada uno, para empezar, con su propio libre examen, ya analiza si va por el buen camino o no. Yo no soy nadie para decirle al otro si va por el buen camino. Cada uno tiene su opinión subjetiva. Tú no eres nadie para decirme a mí que lo que yo veo como bueno no es bueno. Como mucho se pueden establecer digamos, sistemas para favorecer la convivencia, pero siempre dentro de ese paradigma, de esa idea de que de la autonomía individual. Exacto, el individual. O sea, como pues cada individuo haga lo que quiera mientras no moleste a otros individuos, ¿no? Pero claro, evidentemente cada individuo pues va por su camino y además como cada uno, aquí tendrá mucha relevancia la idea de voluntad para Gustavo Bueno, que según él está muy presente en el idealismo alemán y está presente en Fichte y está presente en muchos pensadores alemanes, ¿no? Y es una idea de que, pues, bueno, la voluntad de los individuos es algo que ya está dado y a partir de lo cual podemos deducir, ¿no? O sea, yo analizo mi voluntad para concluir mi realidad, en cierto modo. O sea, Fichte decía... Bueno, esto es una cita de Isaiah Berlin sobre Fichte, que parece que decía que yo creo, o sea, yo creo en la naturaleza, no por obligación, sino porque es mi voluntad creer en ella. O sea, yo tengo la voluntad de creer en algo y entonces por eso es mi realidad, porque tengo esa voluntad. Entonces, este voluntarismo parecería derivar a muchas cosas en digamos, ideas modernas. Parecería llevar a ciertas ideas consideradas progresistas, por ejemplo, en el caso más evidente parecería ser lo que tiene que ver con la llamada autodeterminación de género, ¿no? La idea de que el hecho de que yo me autopercibo de cierta manera implica que yo soy objetivamente esto, al margen de que no haya más parámetros objetivos, observables por otras personas, ¿no? Yo siento esto, tengo este sentimiento, por lo tanto, yo soy esto. Parte del sentimiento individual, de la voluntad individual, y ahí se crea la propia realidad.
Pero no solo esto, sino también teorías económicas parecerían derivar de esto, ¿no? Teorías, pues, respecto a el libre mercado y respecto al hecho de que, bueno, el valor, la teoría subjetiva del valor, ¿no? El valor es imposible determinarlo objetivamente. Recientemente he visto yo un vídeo de Dante Urbina, que es católico, que él niega la teoría subjetiva del valor, o sea, esta teoría económica que según los Gustavo Buenistas es propia del idealismo alemán y de los protestantes, y afirma una teoría objetiva, pero que no es la de Marx, no es la marxista del valor-trabajo. O sea, Dante Urbina, lo cito porque además de católico es economista, como sabréis, ¿no? O sea, No he visto ese vídeo, tengo que verlo. Pues él niega el valor trabajo, o sea, la teoría del valor trabajo, pero también niega la teoría del valor subjetivo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? A ver, intento explicar un poco esto de la teoría del valor, ¿no? Claro, la idea sería que, bueno, para determinar si una transacción, un intercambio de bienes o de servicios o de lo que sea entre individuos es justo, pues, hombre, pues sí, basta con analizar las voluntades individuales, ¿no? Si un trabajador te quiere vender su fuerza de trabajo por una miseria, pues, bueno, es su voluntad. Él ha manifestado su voluntad y tú no eres nadie para decir que si ha sido justa esa transacción, si ha sido injusta. Sí, si es un acuerdo entre adultos que consienten, ya está. Exacto. Es lo único que hace falta. Sí, es muy moderna esa visión. Solo hace falta dos voluntades, ¿no? Las dos están de acuerdo, pues ya está. Y no hay parámetros objetivos que analizar. Claro, una crítica marxista. Yo estoy muy alejado del marxismo y del comunismo. O sea, yo creo que son sistemas que no funcionan. Pero una crítica legítima de un marxista sería, a ver, pero si un trabajador, por ejemplo, manifiesta esa voluntad de querer llegar a un acuerdo voluntario con el empresario, no es porque la voluntad sale de la nada, como, ha surgido una voluntad mágicamente. No, sino porque es por unas condiciones objetivas. O sea, hay unas condiciones objetivas que han determinado que, por ejemplo, que necesita comer objetivamente para mantenerse vivo, y que no es el propietario de los medios de producción, utilizando la terminología marxista, ¿no? Por lo tanto, y que el Estado le impide robar lo que tienen otros, ¿no? Entonces, bueno, dado una serie de factores objetivos, se establece esa voluntad supuestamente subjetiva, que no surge espontáneamente de la nada del individuo. Esa es la crítica que hace Dante Urbina como economista católico. Dice que esta teoría del valor subjetivo, dice, pero es que, a ver, Dante Urbina pone el ejemplo de una persona en el desierto. Para él, dice, claro, la teoría del valor subjetivo diría que para una persona que está en el desierto, un vaso de agua tiene más valor que para una persona que está, como, ¿no? Que yo que estoy aquí en casa, ¿no? Claro, pero dice, Dante acertadamente dice, claro, pero eso no es simplemente porque aleatoriamente ha surgido esa voluntad en ese individuo que está en el desierto, sino porque las condiciones objetivas y las características objetivas del agua, como algo que es bueno objetivamente, ¿no? Eso es lo que ha determinado esta voluntad. Claro, entonces, parecería que efectivamente dirían que estas teorías subjetivas del valor serían propias de los protestantes, mientras que la objetiva sería propia de los católicos. Si bien es cierto, y esto no puedo dejar de mencionarlo, que Adam Smith, que es protestante, proponía, a pesar de que es el padre del liberalismo y de que sus ideas llevan al liberalismo en contra del mercantilismo estatista propio del siglo XVIII, ¿no? A pesar de ello, proponía una teoría objetiva del valor, que es la teoría objetiva que utilizó Marx después para crear su teoría de la explotación. Y esto lo explica muy bien Jesús Huerta de Soto, que es un economista liberal. Y por otra parte, parecería que en la escuela de Salamanca, que eran católicos, habían propuesto una teoría subjetiva del valor, probablemente porque la escuela de Salamanca, que era, pues estamos hablando del siglo XVI español, era muy consciente de una especie de relativismo, podríamos decir, respecto al valor que se le otorga a las cosas, debido precisamente al carácter imperial de España, que había llegado a América y que se encontraba con un continente en el que existían otros recursos naturales distintos, existían, pues claro, tú ibas a América y
pensaban que un espejo valía más que el oro, ¿no? Claro, y dices, bueno, pues realmente, claro, te cambiaban el oro por espejos porque decían, hostia, pero el espejo Claro, me veo, claro, quiere veo. ser mágico o algo. Sí, ¿no? Entonces, no me extraña que en ese contexto, dadas esas circunstancias, surgiera una teoría subjetiva del valor. Claro, porque muchas veces las teorías que habían en la escuela de Salamanca y estos ámbitos de los jesuitas, pues tendrían que ver con los desafíos a los que se iba encontrando España, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo los jesuitas españoles. Pero, bueno, así, muy brevemente, he intentado, bueno, sobre todo he hablado de la cuestión de los protestantes, ¿no? Del subjetivismo protestante a nivel ontológico, a nivel moral, podríamos hablar también, ahora lo comentaré. A nivel económico ya lo he explicado. A nivel moral, el subjetivismo protestante, bueno, a ver, claro, si ya partimos de que el valor, ¿no? Lo axiológico es puramente subjetivo, bueno, vamos a la postura de Hume, claramente, ¿no? La postura de que es el sujeto el que pone con sus emociones el valor a las cosas. Es una postura con la que yo tengo que confesar que yo he estado de acuerdo durante mucho tiempo, sigo estudiando para ver si, o sea, creo que hay críticas legítimas y que creo que tengo que seguir estudiándola, pero me cuesta mucho alejarme de esta idea porque a mí siempre me ha parecido muy acertada o muy bien vista la frase de Hume de que no se puede obtener un deber ser a partir del ser, ¿no? Esta idea, pero los Gustavo Buenistas están en contra de esta idea, ¿no? Ellos, o por lo menos Gustavo Bueno parecía negarla. Él decía que efectivamente el deber ser sí puede inferirse a partir del ser porque lo observamos en el ser, ¿no? Es decir, nos lleva a la quinta vía, bueno, o nos lleva a la, digamos, a la causa final aristotélica, ¿no? A la teleología aristotélica, que es una de las premisas para la quinta vía atomista. Lo que pasa que supongo que Gustavo Bueno no llega a la conclusión de la quinta vía atomista porque no cree en Supongo que Dios. no. Efectivamente. Pero claro, pero bueno, tú mismo, creo que en tu tesis doctoral, que estás hablando sobre estos temas, claro, puedes ver que una cosa es aceptar la premisa, ¿no? Decir, o sea, que alguien podría llegar a ser ateo aún afirmando que hay una teleología natural como lo hace Thomas Nagel, ¿no? Que Sí. Thomas Nagel afirma que hay... Sí. O Aristóteles mismo, o sea, Aristóteles no conecta la teleología con, o sea, Aristóteles cree en Dios, que es el primer motor y tal, pero no conecta la teleología con el primer motor de ninguna manera, ¿no? Entonces uno podría reconocer perfectamente la teleología como un hecho natural de la naturaleza, de la realidad y tal, y no dar el paso de conectarla de ninguna manera con nada externo, ¿no? Necesariamente. Sí, cierto, cierto. A ver, puede ser. Yo, de hecho, aunque siempre me ha parecido muy elegante la manera en la que he visto que algunos tomistas, por ejemplo, tú mismo creo que lo explicabas, ¿no? Intentaban hacer ese salto de la teleología en la naturaleza a la mente divina, como pues una especie de analogía ¿no? Con la mente del escultor, ¿no? ¿Cómo explicamos que la escultura surja ¿no? O sea, que el escultor haga la escultura, por decirlo así, ¿no? Pues porque antes ya está, la escultura de alguna manera está presente en el escultor, como en su mente, ¿no? En forma de idea en la mente del escultor. Esa sería la analogía, ¿no? Sí. Sí, yo he cambiado de opinión respecto a eso. Ah, sí, Esa vale. es, sí, porque, o sea, yo lo que he visto es que o sea, Santo Tomás da por sentado que nada que no tenga conocimiento se puede mover a un fin si no es porque lo está ordenando una inteligencia. Pero lo da como por sentado, como por evidente. En ninguna parte de su corpus que yo haya visto da un argumento para apoyar eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a ver en la literatura como escolástica o tomista qué argumentación se ha dado al respecto de eso. Y la más común, la que más se repite es esa, que es, por ejemplo, la que da Fesser. Pero entonces yo la usaba, pero yo creo que no funciona. Ah, ¿no? O sea, no estoy convencido. O sea, bueno, voy a decirlo de otra manera. No estoy convencido de que funcione realmente. Porque, o sea, a ver, la idea es esta, ¿no?
es como la causa final tiene algo muy extraño, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, si ponemos el ejemplo típico de la semilla y el árbol, ¿vale? El árbol es la causa final de la semilla, ¿vale? Pero dice, a ver, esto tiene algo como de extraño, porque estamos diciendo que el árbol, que todavía no existe, porque no existe el árbol todavía, de Ujú. algún modo está causando el proceso de crecimiento de la semilla, ¿no? Como si el árbol desde el futuro estuviera estirando, estuviera trayendo así a la semilla, ¿no? Desde el futuro, o sea, sí, desde el futuro, ¿no? Sí, Y entonces la idea es, esto es muy raro, no puede ser, porque algo que no existe no puede actuar como causa. claro. Ergo, para solucionar esto, entonces pues tiene que existir de algún modo y el único modo en el que puede existir es en una mente y como no es que esté existiendo en una mente humana, tiene que estar existiendo en una mente divina, ¿no? Trascendental, que contenga como todos los fines de la naturaleza y tal. Y yo o sea, he estado pensando un montón y no creo que eso funcione, porque realmente creo que eso es confundir eh, o al menos no me parece que el aristotélico tenga que estar obligado a dar ese paso. ¿Por qué? Porque el aristotélico no te está diciendo que el árbol, en cuanto cosa que no existe y que existirá en el futuro, es lo que está causando ese proceso, ¿sí? Sino que la semilla tiene en sí una orientación intrínseca que es la que, de alguna manera, acota su desarrollo, ¿vale? Entonces, el árbol es la causa final, pero porque la semilla tiene en sí una orientación hacia ese resultado. Entonces, lo que está influyendo en el proceso no es algo que no exista y que esté en el futuro, Ujú, sino que es claro. algo que existe en presente y es la orientación que tiene la semilla, ¿no? La disposición que tiene. Ujú. Pero no lo sé, entonces yo es lo que argumento en el último capítulo de la tesis, que eso me parece que no funciona y entonces intento ir por otro lado. Ah, vale, 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 vale. Pero eso se Pero, sale un poquito bueno, de... pues no, no, sí, sí, pero por eso, ¿no? Entonces, parece que, bueno, aunque a algunos le pueda parecer extraño, parecería que un ateo puede aceptar una teleología natural y seguir negando la existencia de Dios. Eh, O sea, digámoslo así, la conexión como mínimo no es tan evidente o inmediata como quizás alguno se pueda pensar, ¿no? Entonces, no es en plan, acepto la teología y inmediatamente tengo que aceptar la existencia de Dios, sino que hay ahí todavía un trabajo argumentativo que hacer en el que tú puedes ver si aceptas ciertas premisas o no las aceptas. exactamente, sí, sí. Pues, de acuerdo, pues esto sería, claro, ese sería eh, de forma muy resumida. Ah, bueno, solo he explicado, digamos, la manera en la que el protestantismo se desvía hacia... Un subjetivismo. Sí, eso Sí. me parece muy interesante porque es verdad que, claro, una vez, o sea, tú tienes en el catolicismo, tienes una autoridad última que es externa a todos los sujetos particulares, que es la que, en último término, ante un conflicto, determina dónde está la solución correcta y Sí, dónde está la verdad al respecto, ¿no? O sea, si hay un conflicto de interpretación sobre un tema oscuro de la escritura, el católico o los católicos van al magisterio y no dejan en paz al magisterio hasta que da una respuesta clara y la respuesta clara que da es la que se sigue, ¿no? Claro, en el protestantismo, cuando lo que haces es cortarle la cabeza a eso, ¿sí? Te sí, quedas sin esa autoridad central y lo único que tienes es cada individuo es él mismo en sí mismo la última autoridad con respecto a su propia opinión, con respecto a la opinión que tiene que tener sobre lo que dice la escritura. Entonces es efectivamente. como, a veces se dice, o sea, se escucha, no, en el protestantismo la última autoridad es la escritura. Sí, ya, pero la última autoridad es el individuo que es el que está interpretando la escritura. Sí, ¿Sí? sí, sí, Entonces, sí, la sí. escritura tiene muchas partes que pueden ser claras, pero también tiene otras partes que no son claras, y ya no tienes esa autoridad pública que puede obligar a los distintos particulares a adoptar una posición concreta, sino que cada particular adopta la posición que él desde su subjetividad considera que es la correcta. Entonces, Efectivamente. efectivamente, ahí tienes ese germen del subjetivismo que comentabas. Y claro, de ahí sale luego todo esto de cada individuo decide su proyecto de vida, ¿no? Y mientras no esté haciendo daño a los otros, pues en ese proyecto de vida hay que respetarlo, se tolera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienes Sí, otra vez ese principio liberal de cada uno con su libertad mientras no
haga daño directo a la libertad de los otros, ¿no? Exacto, porque a ver, hay una cosa que quiero aclarar, porque a veces Ujú, cuando yo hablo de la idea, con esto que acabas de decir, ¿no? La idea de Gustavo Bueno, de su crítica a la idea de tolerancia, del concepto de tolerancia, no quiero que se malentienda, porque, ujú. claro, si se malentiende parecería que es como una, se está promoviendo la intolerancia en el sentido de que hay que, cuando alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo, hay que pegarle o hay que matarle. No, Sí. no, no se trata de eso. No, claro, no se trata de la intolerancia, de cortar cabezas a los que digan. No, no, porque matar a gente está mal. Objetivamente, de hecho, objetivamente está mal, ¿no? O pegar a gente está mal. Sino que se trata. Bueno, depende. Bueno, bueno, sí, es verdad. Pero Sí, sí, quiero decir que hay una serie de normas morales que hay que aplicar de todas maneras, ¿no? sí, sí. Pero cuando se habla de esta crítica que hace a la idea de tolerancia, es la idea precisamente de que respetar al prójimo es decirle que está objetivamente equivocado cuando se considera que está objetivamente equivocado, y no por el contrario, esto que se habría estado extendiendo, que es la idea de que no, que respetarlo es decirle, sí, sí, si tú piensas eso, pues eso es tu verdad y la mía es otra y ya está, Mm. ¿no? Dices, no, no, si tú crees que hay una realidad objetiva, lo cual no creo que nadie serio pueda discutir, porque, o sea, alguien que, claro, dices, no existe la verdad objetiva, vale, pero ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Eso es verdad objetiva o no es verdad? Es paradójico ya decir que no hay verdad objetiva y afirmarlo como si fuera una verdad objetiva, ¿no? Es como, no se entiende. O sea, hay una verdad objetiva. Y si tú crees que hay una verdad objetiva eh, y quieres el bien del prójimo, pues lo que tienes que hacer cuando el prójimo te dice una cosa que consideras que es falso objetivamente, no es darle la razón, no es decirle que a lo mejor desde su punto de vista esa es su propia realidad, sino decirle, no, la realidad es esta otra. Esta es la verdad objetiva, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa si crees que hay un bien objetivo. Si crees que hay bienes, ¿no? Que son objetivos, no puedes decirle, pues tú tendrás el tuyo, pues, o sea, cada uno persiga lo que es su Sí. bien. Sí, 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 en sí, plan, es que yo esto lo he escuchado muchas veces de muchos liberales contemporáneos y tal, en plan, a ver, si en el plan de vida de alguien está pasarse todo el día drogado, pues esa es sí, su decisión y no hay, nadie tiene por qué ir a decirle que eso está mal porque es su decisión y tal, ¿no? sí. Y claro, eso viene de ese subjetivismo. O sea, realmente tú puedes ver que hay un cambio en la noción de tolerancia entre la escolástica y la filosofía moderna, porque los medievales también tenían una noción de tolerancia. O sea, tú ves en Santo Tomás, por ejemplo, él discute varios casos, ¿no? Un caso súper típico que discute es el tema del divorcio, ¿no? Uh-huh. Dice, porque tú vas al Nuevo Testamento, ¿no? Y cuando le preguntan a Jesús el tema del divorcio y tal, él lo que responde es, no, no, el plan de Dios era que el matrimonio era para toda la vida y tal, pero Moisés os permitió divorciaros por la dureza de vuestro corazón, ¿no? Y Santo Tomás comenta en plan algo así como que, o sea, el bien objetivo es que el matrimonio sea permanente, pero se permitió, se toleró el mal. O sea, la tolerancia es con respecto a algo que es malo, ¿sí? Se Uh-huh. tolera algo que ya de entrada es malo. No es que se tolera algo que cada uno considera bueno y tal, no, se tolera algo que es malo, ¿no? Y se tolera eso que es malo para no producir un mal mayor, ¿no? Que Santo Tomás decía, pues seguramente los maridos hubieran matado a las mujeres para poder liberarse de ellas, ¿no? Entonces, para evitar ese mal mayor, se permitió, se toleró el mal del divorcio, ¿no? Claro, tú esto luego te vas a la Carta de la Tolerancia de Locke y Locke basa toda su noción de tolerancia religiosa justamente en el hecho de que no podemos conocer la verdad en temas religiosos, ¿sí? Entonces, como no podemos conocer la verdad y cada uno tiene que decir exactamente dónde está la verdad, hay que tolerar, ¿sabes? O sea, ya no es, o sea, lo que está en la raíz ya no es el convencimiento de que lo que se está tolerando es algo malo, sino que está en la raíz es el convencimiento de que toleramos aquello en lo que no podemos saber dónde está la verdad, ¿no? De acuerdo. Sí, 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 Entonces sí. está ese cambio. Pues efectivamente, claro, esa es la diferencia, ¿no? Y esto es lo que conduce a todas esas posturas subjetivistas que hemos comentado en el resto de puntos, ¿no? Eh, ya digo que, claro, como tú explicas,
Bueno, la tolerancia, según Gustavo Bueno, esto lo dice él, ¿no? Él dice Mm, que la noción actual de tolerancia, según él, la primera vez que se plantea en la manera en la que la entendemos hoy, o que se expone de esa manera, sería en Leibniz. ah, vale. Sí, hay un vídeo sobre la tolerancia de Gustavo Bueno que menciona a Leibniz. No, y que tiene que ver precisamente con el surgimiento del protestantismo. O sea, Ujú. tiene que ver con el protestantismo. Eh, Eso sí, claro, entiendo que es la manera virtuosa en la que se entiende o en la que a lo mejor lo plantearía Locke, porque, claro, el concepto de tolerancia ya está en el Imperio Romano, ya tenemos el edicto, ¿no? El Edictus Tolerationis, creo, ya mencionaba el concepto para tolerar a los cristianos, ¿no? Pero supongo que era otra noción. Yo creo que claro, en el Imperio Romano no, no había esa. Sería una noción a lo mejor parecida a la que acabas de señalar de Santo Tomás, Sí, ¿no? De claro, tolerar algo malo. esta gente no está haciendo lo correcto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a matar a todos? No, bueno, pues los toleramos, ¿no? O sea, Sí, mientras estén ahí controladitos y tal, los podemos tolerar, ¿no? Sí. exacto. O desde la indiferencia, que es algo que los romanos tuvieron mucho tiempo Ujú. en lo que concierne a la religión y que únicamente, porque claro, podrían decirse que Constantino concretamente, se supone que acabó convirtiéndose en cristiano, no consideraría malo el cristianismo, pero, pero cuando, o sea, la posición contraria al cristianismo de muchos emperadores romanos, pues venía de la negación de adorar ¿no? De rendir culto al emperador o de cosas relacionadas con el Estado, pero hasta ese momento los romanos con otras religiones politeístas nunca habían tenido ningún problema. O sea, con las religiones, ¿no? Igual con los egipcios, ¿no? De hecho, había deidades sincréticas y estaban todos como, bueno, los egipcios tienen, o sea, todos los dioses existen. Para los politeístas iba bien que mis dioses existen y también los tuyos y Claro. los de no eran cosmogonías incompatibles con otras, porque no eran cerradas, a diferencia de lo que pasa con las cosmogonías monoteístas, que chocan unas con otras, porque es que o es una o es la otra, es un sistema totalmente cerrado. Eso no, eso el politeísmo dice, bueno, pues existen los dioses nórdicos, germánicos, existen los romanos, existen los egipcios y los persas. Pero, pero bueno, volviendo a este tema, ¿no? Que lo que a ver, hay muchos temas a los que se puede derivar esto del catolicismo ateo. Hay una cosa que no quiero dejar de mencionar en este directo. A ver, que sería de entrada. Bueno, voy a empezar a plantear críticas, si te parece bien, a Vale. la postura de Bueno, ¿no? Sí, yo también tengo Sí. algo que es como, bueno, lo hemos comentado tú y yo en privado, pero como quizás lo comentas, dale, y si no, yo ya te lo comento. Vale, o sea, primero vamos a plantear. Ya hemos estado hablando bastante de protestantismo y volveremos si quieres, pero en el choque con el Islam, el catolicismo, según Gustavo Bueno, tendría la ventaja de ser pluralista en cierto sentido, ¿no? Porque por la Trinidad, Mm. frente al monismo aristotélico de los musulmanes, y además tendría la ventaja de ser hasta cierto punto más compatible con el materialismo por el hecho de que Dios se encarna en materia, ¿no? Y que le otorga un valor especial a la materia que no tendría. Esto, Sí, mira, me acabo de pensar, pero Chesterton dice que el cristianismo es el verdadero materialismo, justamente ah, por eso, ¿no? Porque es la religión materialista la que le da a la exacto. materia la mayor dignidad, ¿no? Y de hecho, tienes ahí el conflicto de Agustín con los maniqueos, que estos sí que decían la materia es mala, el cuerpo es malo, no sé qué, no sé qué. Y Agustín fue durante un tiempo maniqueísta, pero luego fue como el mayor enemigo del maniqueísmo, ¿no? Y todo el tema de la Eucaristía, ¿no? O sea, Dios, el Dios creador del universo que se hace alimento y que se puede Sí, comer materialmente, corporalmente, ¿no? O sea, de exactamente. ahí esa, que es como la religión materialista, ¿no? Decía Chesterton. Totalmente. Y además estaría pues esta postura aristotélica de entender al ser humano como un compuesto de cuerpo y alma y no como un alma, como en el sentido cartesiano, ¿no? En el O dualismo, platónico. exacto, o platónico, como un alma que está habitando un cuerpo, ¿no? O, Como exacto, o lo, atrapada en un cuerpo. Sí.
Gustavo Buenistas critican mucho esta idea que popularizaron las abortistas, ¿no? Mi cuerpo es mío, ¿no? Dicen, no, tú eres tu cuerpo, o sea, o tu cuerpo es parte de lo que tú eres, pero no es que tu cuerpo es algo que tú tienes, como que tienes una casa. Como un lápiz. Sí, un lápiz, ¿no? Sí. Porque eso asume el dualismo, asume que yo soy un alma y de hecho de ahí podría decirse que también vienen otras ideas subjetivistas como, ¿no? Yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, como si la persona es el alma, es la mente que está atrapada en un cuerpo concreto. Entonces, estas ideas, este materialismo del cristianismo lo reivindica Gustavo Bueno frente a otras religiones, pero también reivindica este pluralismo, que es algo en lo que yo choco bastante, porque además aquí me parece un poco confusa la postura de Gustavo Bueno, y me explico. A ver, es cierto que el Islam es antitrinitario. De hecho, el Islam, pues, a mi juicio, surge claramente de una herejía antitrinitaria. Es una reacción. Una reacción a la Trinidad, yo creo, sí. Totalmente, sí. De hecho, Juan Damasceno, que era un cristiano que vivía en Siria justo antes de que los musulmanes conquistaran Siria, consideraba al Islam un arrianismo, o sea, como si siguieran la doctrina de Arrio, que era antitrinitaria. Sí. Es cierto que hay algunos que la han puesto, y yo creo que a lo mejor sería más acertado, como algo que deriva del nestorianismo, porque Waraka ibn Naufal, que era el cuñado de Mahoma, era un nestoriano, era un cristiano nestoriano que influenció a Mahoma, ¿de acuerdo? O sea, bueno, por ahí sí, era el hermano de su primera mujer, creo que de Hadija, ¿no? De una de las no sé cuántas mujeres que tuvo, una de las que era mayor de edad. Pero bueno, entonces, esta vía nestoriana, pues parecería que lleva a ese monoteísmo que le niega la Trinidad, niega la divinidad de Jesús y niega la resurrección y todo esto. Bien, parecería, efectivamente, los musulmanes se alimentaron mucho de Aristóteles, porque no solo porque a lo mejor en el nestorianismo ya hubiera influencias, sino porque después cuando se expande el imperio musulmán, pues lo primero que conquista es una gran parte del imperio bizantino, totalmente helenizado con influencia griega, y también, también conquista la Persia sasánida y se apodera pues de la biblioteca de Alejandría, de la academia de Gundishapur, que estaba en Persia, y absorbe pues unas ideas aristotélicas que encajan muy bien con el Islam, según Gustavo Bueno, por el monismo al que parecerían llevar, el monismo fundamental. Por otra parte, el cristianismo afirma que en la realidad, o sea, mientras el Islam afirma que en el fundamento de la realidad hay una única cosa absolutamente simple. De hecho, muchas veces cuando Gustavo Bueno habla de el Dios simple, se refiere al Dios de Averroes, no sé por qué, pero dice el Dios de Averroes, que es el Dios simple. Por otro lado, el cristianismo, supuestamente, según Gustavo Bueno, te lleva a un pluralismo en el fundamento de la realidad, porque en el fundamento de la realidad hay tres cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante para Gustavo Bueno? ¿Y por qué yo creo que está equivocado en plantear que el cristianismo tiene esa ventaja o que el catolicismo tiene esa ventaja? A ver, primero, rápidamente, ¿por qué es importante para Gustavo Bueno? Gustavo Bueno, uno de los principales motivos por los que es ateo, el que más me interesa a mí personalmente, es por su pluralismo fundamental. De hecho, Gustavo Bueno tiene otras críticas a la idea de Dios, criticando pues atributos como la infinitud o la omnipotencia, pero que nunca me han convencido tanto esas críticas de Gustavo Bueno. A mí la que me convence es la que parte del pluralismo, que además entronca muy bien con un debate que se remonta a los presocráticos, o sea que es una cosa interesantísima porque te lleva al origen de la filosofía en Grecia, ¿no? Y Gustavo Bueno, como hemos comentado alguna vez, toma una idea de Platón que está enunciada en este contexto del debate entre los filósofos pluralistas y monistas, que sería la idea de Simploqué, según la cual si todo
estuviera causalmente conectado con todo, sería imposible conocer nada, sería imposible, por lo tanto, remontar todas las causas a una única cosa absolutamente simple, dentro de la cual no haya separación ni división de ningún tipo, y por lo tanto en el fundamento de la realidad tiene que haber alguna pluralidad, tiene que haber ya divisiones fundamentales. Y por lo tanto, si en el fundamento de la realidad tiene que haber divisiones fundamentales que expliquen la pluralidad consecuente de ese fundamento, de ahí se deriva pues de muchas cosas. Para Gustavo Bueno se deriva que es falso el Dios del teísmo clásico, o sea, que es falsa ese motor inmóvil, ser subsistente absolutamente simple, que es causa de la existencia de todo lo demás. Pero además también se deriva la crítica que tiene Gustavo Bueno contra muchos científicos, ¿no? Contra el monismo de muchos científicos que quieren explicar toda la realidad como si todo, de forma pues reduccionista, ¿no? De manera como si todo se limitase a algún principio fundamental que lo explica todo. Cuando muchos de estos científicos, que a veces son cientificistas y anticristianos y antiteístas, parece que están cayendo en lo que Gustavo Bueno consideraría que es el mismo error de los teístas, ¿no? Como si al final dices que, bueno, pues la realidad son todo cuerdas, ¿no? Cuando llegas a los fundamentos de la realidad, y esto es una cosa que me gustará mucho hablar contigo, claro, cuando llegas a los fundamentos, para empezar tienes que aceptar una cosa que sí que nos lleva un poco al aristotelismo, que es que si tú dices, como Gustavo Bueno, que hay cosas diferentes en el fundamento de la realidad, has de aceptar una forma de esencialismo, ¿no? Como que en el fundamento hay una cosa que es lo que es y no otra cosa, ¿no? O sea, esto es A y esto es B. Esto está ¿se entiende, no? Lo que planteo. Hay unas esencias fundamentales. O sea, el esencialismo no se puede al esencialismo no se puede renunciar. Ni siquiera un nihilista meriológico puede renunciar, porque dice, bueno, no hay una esencia del ser humano, no hay una esencia del gato, ¿no? Pero porque son todo partículas. Dice, bueno, pero las partículas tienen una naturaleza concreta. Exacto, sí, y son esa cosa y no otra, ¿no? Sí, sí. Bueno, es la crítica de Aristóteles al atomismo también de Demócrito. Pues. O sea, vosotros decís que solo estáis hablando de la causa material, pero también tenéis la causa formal, porque también estáis hablando de esencias. Esas partículas tienen que tener algún tipo de naturaleza. O sea, no habéis abandonado la idea de naturaleza. Son una cosa y no otra. Entonces, y es un punto muy complejo en el que yo tengo también que seguir profundizando, porque podría estar aquí la clave de todo, ¿no? En a ver cómo se entiende esto de si tiene que haber una pluralidad de esencias fundamentales en la realidad o no, o solo hay una cosa que su esencia es su propia existencia, no hay una cosa en la que no hay división entre materia y forma, ni sustancia y accidente, ni acto y potencia, pues, pero entonces, como Gustavo Bueno niega esto desde su pluralismo, que le lleva al ateísmo, bueno, pues dirías, pues, bueno, entonces debería negar a Santo Tomás, o sea, lo que afirma Santo Tomás. Pero sin embargo, después vemos que Gustavo Bueno, claro, cuando se enfrenta a los protestantes, él reivindica mucho que el camino correcto de los católicos ha sido la tradición escolástica y ha sido seguir con este aristotelismo y todo esto, que él reivindica frente al abandono del aristotelismo que ha tenido lugar en el lado protestante. Curiosamente, en ese abandono yo sí que veo cosas más compatibles con el pluralismo. Por ejemplo, el Dios de William Lane Craig o el Dios de Plantinga, que han abandonado el aristotelismo porque son protestantes, tanto Craig como Plantinga, o incluso el de Richard Swinburne, que ahora se ha hecho ortodoxo, ¿no? Richard Swinburne es ortodoxo, pero no es católico. Eso yo creo sí podría conducir más a una especie de pluralismo fundamental, porque Craig dice que, bueno, Craig niega la simplicidad divina y Plantinga niega la simplicidad divina. O sea, ellos dicen que en el fundamento de la realidad no hay una única cosa absolutamente simple. Entonces, claro, desde esa postura de los protestantes lo puedo ver, que los protestantes pueden alejarse de ese aristotelismo y de ese monismo fundamental porque los católicos, a diferencia de los protestantes, tienen que, como dogma, pues lo que afirmó el Cuarto Concilio de Letrán, que es la simplicidad divina. O sea, eso está
en el propio dogma de la Iglesia Católica. Por eso, a mí me parece un poco raro que Gustavo Bueno diga que el catolicismo... Claro, aquí es verdad que cuando Gustavo Bueno dice que el catolicismo es pluralista, sobre todo está pensando, yo creo que en el cristianismo en general, que es pluralista, frente al Islam, que, exacto, que no lo es. Y en ese sentido, pues, hombre, se podría entender que sí, porque, por ejemplo, William Lane Craig, que es cristiano protestante, yo creo que es un pluralista en cierto sentido, porque él mismo dice, William Lane Craig dice que la Trinidad es incompatible con la simplicidad divina. Eso lo dice Craig, supongo que también lo dice Plantinga, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, parecería que Gustavo Bueno tendría que estar más de acuerdo con Craig que con Fesser, por poner un ejemplo de un tomista, ¿no? No sé si no lo dice porque a lo mejor será porque aquí sí que quiere no quiere ponerse del lado de los protestantes en nada, ¿no? Pero aquí es donde yo le veo un punto criticable. Entonces, Gustavo Bueno, para defender esto... Eso es justo lo que yo te estaba pensando, porque o sea, yo de lo que tú me has explicado de Gustavo Bueno, me gusta mucho cómo es capaz de ver, mira, esta pieza fundamental que los protestantes sacaron del sistema católico ha llevado a todas estas consecuencias, porque es que esta pieza la de la autoridad, está conectada con todo lo demás, pero ahora vengo yo a sacar otra pieza que es quizás todavía más fundamental, que es el dios del teísmo clásico. Sí. Pero no pasa nada. Si quito esa pieza, no pasa nada. ¿Sabes? Me puedo quedar con todo lo que me gusta. Entonces es como, hombre, a lo mejor si quitas esa pieza, que es la pieza angular de todo el sistema, es que todo el resto de cosas se te van a terminar cayendo también y vas a terminar con un sistema que teóricamente no sea muy, muy consistente. Sí. A ver, yo puedo entender... a ver, no lo sé, si hay... O sea, si alguien puede ser un pluralista fundamental que niegue el dios del teísmo clásico, o sea, que sea un ateo en ese sentido, y... Claro... Y o sea, seguir... por poder sí. Pero yo lo que quiero decir es... si eso sería consistente desde un punto de vista teórico, ¿sabes? Porque si estás quitando esa pieza que es tan básica y tan fundamental de todo el sistema, a lo mejor es que está conectada también con todas esas otras ideas políticas, morales que a ti te gustaban, ¿sabes? Y le has quitado el fundamento, en el fondo, porque le has quitado el fundamento metafísico que lo sostenía todo, ¿no? O sea, eso es como hipótesis, o sea, no sé, que me parece que podría ser problemático, pero bueno. Puede ser, no lo niego porque ya digo que de algunas de las ideas, una sería el pluralismo, otra sería algunas de las ideas respecto a la moral que tienen los gustabobuenistas a mí no me convencen. Entonces yo creo que a lo mejor yo intento ser más coherente con... No lo sé, a lo mejor me equivoco, pero que intento ser más coherente con el abandono del monismo fundamental. Para empezar diciendo, claro, a ver, yo no le voy a dar, tampoco le doy la razón a Craig, porque yo pienso, y de hecho hay algunos filósofos teístas que piensan esto, que una vez se abandona el dios del teísmo clásico, ya es más razonable el ateísmo que el dios complejo, inmutable de Craig, porque no solo es complejo, sino que es mutable, ¿no? Esto es una cosa filosóficamente muy interesante, porque, o sea, las dos cualidades que Parménides le negaba al mundo, que son la multiplicidad y la mutabilidad, son las dos cualidades que posteriormente se le niegan a Dios, al fundamento de la realidad, en el aristotelismo. O sea, no es el mundo lo que no es plural y lo que no es cambiante, sino es el fundamento del mundo, pero el mundo sí que es plural y cambiante. Y finalmente, cuando se abandona ya el aristotelismo, pues todo es mutable y todo es plural, porque incluso Dios es plural, no es simple, incluso Dios es mutable. O sea, al final, el abandono del aristotelismo es la negación de que es donde estoy yo. O sea, pues ahora mi posición es esta. O sea, es la posición de que todo es mutable, o por lo menos en el sentido en el que Craig lo afirma, ¿no?
cuando habla de la forma en la que Dios es atemporal, que es una forma de atemporalidad distinta de la de los teístas clásicos, ¿no? No es algo que está fuera del tiempo, sino que es algo que no cambia, pero cuando cambia, pone en marcha el universo. ¿Se entiende, no? Es la manera en la que Craig entiende la atemporalidad divina. Craig dice que Dios es atemporal sin el universo y temporal con el universo, ¿no? O sea que para Craig Dios es mutable mientras existe el universo. Su pensamiento va cambiando, sus ideas van cambiando, hay un dinamismo interno en Dios. Y por supuesto es plural. Y por supuesto Dios es distinto según el mundo que exista, ¿no? O sea, la mente divina no es la misma si se han creado seres vivos que si no se han creado seres vivos, ¿no? Porque si no, habría colapso modal y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, yo ahora mismo estoy con Craig en eso, lo que pasa es que yo creo que una vez asumidas todas esas cosas, es más razonable el ateísmo que el teísmo. Y los pocos argumentos muy distintos a los argumentos tomistas que pueda tener Craig para defender su teísmo no me parecen suficientes, ¿no? Pues claro, Craig tiene que reintroducir el argumento Kalam, tiene que popularizarlo, porque no puede ir por la vía tomista, porque si vas por la vía tomista vas a la simplicidad divina y a la inmutabilidad, vas a un ser que es acto puro, que no tiene potencia, no puede ir por ahí. Sí. Entonces, como Craig no puede ir por ahí, dice, bueno, pues vamos a coger otra cosa, cogemos el universo tiene una causa y ya está, y esa causa ya puede ser lo que queramos, puede ser plural, compleja, entonces por eso tiene el Kalam, y el ajuste fino pues le sirve para decir que la causa es inteligente, además de otros argumentos como la inmaterialidad, etcétera, ¿no? Entonces, a mí no me convencen estos otros argumentos de Craig para defender el teísmo, y por eso yo creo que una vez asumido su pluralismo y su dinamismo esencial, pues vamos al ateísmo. Y no sé, claro, me extraña que no sé hasta qué punto, en este punto concreto, Bueno hace bien en decir que los católicos tienen más razón que filósofos como este, ¿no? Como protestantes. No sé qué dirías tú. Sí, no, es lo que estaba pensando yo, ¿no? Claro, o sea, si al final tú quieres, o sea, tú hablo de Bueno, ¿no? O sea, si Bueno lo que quiere es un ateísmo en el que lo que se niega es justamente que en la base de la realidad haya algo absolutamente simple, pues es que le estás quitando lo que decía, ¿no? O sea, la piedra angular de todo el sistema. Entonces, ¿hasta qué punto el resto del edificio se va a poder mantener en pie y vas a poder conservar todas las cosas que tú ves que son como muy provechosas, ¿no? O sea, que casi quizás el razonamiento tendría que ser a la inversa de, ostras, este edificio me gusta mucho más que este otro, pues eso lo tomo como evidencia de que su fundamento es mucho más seguro que no el de este otro edificio, ¿sabes? Pero no, es en plan, este edificio me gusta mucho, entonces voy a demoler su fundamento y me voy a quedar con el edificio. No sé hasta qué punto es posible hacer eso. Claro, no sé. Sí, a ver, y por este camino ya te digo que yo también creo que es muy difícil hacer eso, en lo que concierne a esto que acabo de explicar, ¿no? A la pluralidad y la simplicidad y todo esto. Por otra parte, en lo que concierne a la moral, a ver, claro, esta teleología a partir de la cual podría inferirse objetivamente el deber ser, yo puedo, o sea, a ver, yo puedo entender, puedo asumir que tiene cierto punto de razón Gustavo Bueno cuando dice que no podemos renunciar a la teleología en la naturaleza, es decir, a que ciertas cosas que tienen una esencia, que son lo que son y no otra cosa, dentro de su esencia está pues una tendencia a comportarse de cierta manera, a dar lugar a ciertos resultados. Y ya te digo que esto incluso el nihilista mereológico, porque yo siempre voy ahí porque es la postura a la que parecería más llevar el cientificismo actual, incluso el nihilista mereológico, que dice que todos son partículas elementales, parecería tener que aceptar que hay diferentes partículas elementales entre sí, o sea, con esencias diferentes entre sí,
y que en esas esencias hay tendencias distintas a hacer ciertas cosas. O sea, ¿no? Comportamientos distintos. De manera que el deber ser, la manera en la que tiende a comportarse cada cosa, estaría ya intrínsecamente, ¿no? Determinado por su naturaleza. Por la naturaleza de la cosa, sí, porque cuando vamos a la ciencia, claro, ahora mismo pues la postura sería que hay como, no sé, unas 16 partículas fundamentales, o a veces dicen 17, bueno, hay distintas, ¿no? Por ejemplo, hay 6 quarks diferentes, 6 leptones diferentes y, no sé, 4 o 5 bosones diferentes. O sea, hasta ahora tendríamos que aceptar que hay esencias diferentes en esas cosas. Claro, incluso si se viera que esas cosas, las diferencias entre esas, por ejemplo, cogemos 2 quarks diferentes, el quark extraño y el quark encantado. Ya sé que parecen nombres muy raros, pero se llaman así, ¿no? Son nombres de quarks diferentes. El quark encantado. Pues incluso si viéramos que hay una explicación para por qué son diferentes, esas diferencias tendrían que explicarse, por ejemplo, si la explicamos porque están compuestas de otras cosas. Esto pasó con los protones y los neutrones. Alguien podría decir filosóficamente, pues cuando solo se conocía que en el núcleo atómico había protones y neutrones, decir, pues el protón es una cosa que tiene una esencia, la esencia de protón, y el neutrón es una cosa que tiene la esencia de neutrón. Pero frente a esto, después se parece que la postura actual es que el protón es un barión compuesto de 3 quarks, son 2 quarks abajo y un quark arriba, o sea, 2 quarks down y un quark up, y el neutrón está compuesto de 2 quarks, no sé si lo he dicho al revés, pero bueno, 2 quarks down, sí, pero dice, bueno, o sea, que no, que realmente no es que la esencia de cada cosa era por cómo estaban compuestos, o sea, seguimos en la mereología, ¿no? Pero dice, no, pero da igual, porque entonces el quark up y el quark down tienen que tener una esencia distinta también. ¿Se entiende, ¿no? Lo que planteo? O sea, incluso si vas a componentes más pequeños, como los quarks, tienen que haber diferencias entre esos componentes. Por lo tanto, el esencialismo es irrenunciable. O sea, yo en este punto estoy de acuerdo con vosotros, con los tomistas y los aristotélicos. Cierto sí, nivel... O sea, aparte, sí. o sea, no sé, yo creo que si lo piensas, o sea, si existe algo, tiene que ser algo. No puede no ser nada. Sí. No puede existir algo que no sea nada. Entonces, en el momento en el que tú estás aceptando que existe algo que es algo, ahí estás hablando de naturaleza. Lo que pasa es que yo creo que la gente cuando piensa en el esencialismo, piensa en el esencialismo platónico, en Platón. Claro. Pero sí. ese no es el único esencialismo que existe. Está el aristotélico y al final es el que estamos... Claro, no, sí, es verdad. Hay mucha gente que piensa, y yo de hecho cometí ese error mucho tiempo, de que cuando me planteaban el esencialismo, pues yo pensaba en esa idea platónica de que hay unas esencias que están en el mundo de las ideas, ¿no? En el mundo, un mundo abstracto, pero que existe, que son cosas que existen, y que están, reconduciéndolo a los argumentos teístas, están esperando a recibir el ser, ¿no? Como la esencia de dragón, o sea, la esencia de caballo ha recibido, por parte de Dios, como acto puro, ha recibido el ser. Por lo tanto, el caballo existe, porque su esencia ha recibido el ser. Pero la esencia de dragón no ha recibido el ser. Por lo tanto, se queda en esencia, pero no es algo existente. Digo, bueno, a ver, pero si me lo pones así, estás hablando de cosas que ya existen. O sea, ¿qué reciben si ya están existiendo? No tiene ningún sentido plantearlo de esa manera. Has de decir que la esencia surge en el momento de la existencia, ¿no? No está antes, en ningún sentido está existiendo hasta que no existe. Porque existir es eso, es existir, ¿no? Entonces, claro, yo con el tiempo he aprendido que esta es la postura aristotélica, digamos, ¿no? Esta no es la postura platónica sería la que podrías criticar de esa manera. Pero entonces, claro, desde la postura aristotélica ya habría otras críticas que se podrían hacer, bueno, que supongo que las viste en mi debate con Ramos, ¿no? Porque él planteaba que, claro, que el acto de ser lo reciben en cierto modo las cosas de Dios o participan del acto de ser de Dios y que su esencia particular, la esencia particular de cada cosa distinta, también la obtienen de Dios, ¿no? Eso dice él. Y yo digo, pero claro,
Por eso dice Santo Tomás. Ah, bueno, sí. Bueno, en este caso está de acuerdo con Santo Tomás. En este caso Ramos está de acuerdo con Santo Tomás. Eh, pero, pero sí, esta esencia distinta la reciben también de Dios, ¿no? Y claro, para mí es difícil conciliar eso con la simplicidad divina, ¿no? Como que las distintas cosas que son esencialmente y fundamentalmente distintas en la realidad puedan recibir esa esencia distintiva de una misma cosa en la que no hay distinciones, en la que no hay diferencias. O sea, esta es una de las muchas vías por las cuales yo llego a ese ateísmo vinculado con el pluralismo. Podría decir que yo tengo mis vías ateas, ¿no? Como, o sea, se puede hacer desde la causalidad, como lo haría Santo Tomás en la segunda vía, o desde la participación, como lo haría Santo Tomás en la cuarta vía, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo que planteo. O sea, Santo Tomás en la cuarta vía afirma el teísmo, afirma a Dios desde los grados de participación que las cosas tienen respecto a otras, y en la segunda vía afirma el teísmo partiendo de la causalidad, ¿no? Del fenómeno de la causa eficiente. Pues yo afirmo mi ateísmo por la vía de la causalidad, pues por ejemplo, por la idea del principio de causalidad proporcionada, desde la cual no entendería que una causa única y simple pueda dar lugar a múltiples efectos distintos entre sí, porque no habría manera de explicar los rasgos distintivos de cada uno de los efectos si no es que en la causa ya hay alguna división o separación. Eso desde mi punto de vista, ¿no? Ya, es una cosa que podríamos discutir mucho. Sí. Y por otra parte, desde la vía de la participación, como la cuarta vía atomista, pues yo diría que si esas múltiples cosas participan de una única cosa simple, tampoco se entiende de dónde, cómo cada cosa es una cosa concreta y no otra. Entonces, hay muchos caminos por los cuales yo llego siempre a que tiene que haber una especie de pluralismo fundamental, ¿no? Que tiene que haber... Y supongo que, claro, que yo no soy el único en esto, ¿no? Y no solo me refiero a Gustavo Bueno, sino que esto ya pasó en Grecia, ¿no? Porque el pluralismo en Grecia surge por algo, surge por una reacción contra Parménides, sobre todo, ¿no? Que ya era el extremo del monismo. Cuando Empédocles y Anaxágoras y Demócrito, ¿no? Plantean sus ideas pluralistas, es porque plantean que desde un único fundamento no se puede explicar la realidad plural. Y a mí siempre me ha parecido una postura muy razonable. Después hay mucha crítica que se le pueden hacer a estos filósofos pluralistas, pero como primera idea me parece muy, muy razonable. Sí. A ver, yo creo que al final todo tiene que resolverse y es como, bueno, a mi juicio, obviamente, se resuelve al final en la historia de la filosofía con una mejor comprensión de lo que es el ser, ¿sabes? Entonces, porque si el ser es lo que Santo Tomás dice, ¿no? El acto de todos los actos, la perfección de todas las perfecciones, ¿no? Aquello que le da a todo lo que hay en la cosa su actualidad, ¿sí? Entonces, todas las perfecciones de la cosa se reducen en último término a la perfección fundamental del ser, ¿vale? Entonces, claro, si la primera causa es ser puro, en ella están todas esas perfecciones, lo que pasa es que obviamente no están, ¿sí?, al modo múltiple en como están en las criaturas, sino del modo absolutamente simple en el que se encuentran en el ser puro, ¿sabes? Pero bueno, yo reconozco que al final, o sea, yo creo que al final la discusión está ahí, ¿sabes? Yo creo que sí que la discusión está ahí de si la multiplicidad se puede reducir a la unidad o no, ¿sí? Y al final esa es la discusión. Y de hecho, ahora reconduciendo este punto a lo que planteaba sobre la moral, ¿no? Porque creo que me he desviado un poco, porque hay muchas cosas que hablar aquí. La idea de la teleología de la naturaleza, a ver, es cierto que digamos, los simples de la naturaleza claramente tienen que ser algo esencialmente y tienen tendencias naturales. Pero a mí me cuesta ver cómo podríamos inferir qué comportamiento deberíamos tener nosotros en base a cualquiera de las observaciones que hagamos respecto a cómo se comportan los simples en la naturaleza, ¿no? Lo digo porque, claro, por este camino de renunciar a una moral
basada en la voluntad individual y en el respeto a los deseos individuales, y adoptar una moral objetiva basada en, pues, La la, naturaleza. en la naturaleza misma, exacto, que sería el camino que, por ejemplo, ha desarrollado mucho Edward Fesser, que ha hablado mucho sobre la ley Sí, natural. natural, sí. Bueno, al Exacto, final es toda la tradición aristotélico-tomista. exactamente. Entonces, ese camino, eh, yo siempre lo he visto muy, o sea, he visto muy difícil conciliar ese camino. O sea, a pesar de que admito que, como todo sistema moral, pues ese que tiene sobre todo en cuenta los deseos de los individuos es problemático y que hay que matizarlo mucho, hay que hacer pues, muchas precisiones, digamos, porque no es tan sencillo como decir, bueno, lo moral es que cada uno haga lo que quiere hacer y ya está. Eh, yo creo que igualmente problemático es el otro extremo. De hecho, o sea, es el extremo de decir que observamos ciertas cosas en la naturaleza y por lo tanto esas cosas son las que se deben hacer y no otras. Esto no lo puedo desarrollar aquí porque, bueno, ya llevamos bastante rato y es Sí, un de hecho, tema... te iba a decir que yo me tengo que ir. Ah, vale, Pero, no, vale, pero, o vale. sea, me sabe mal porque es como siempre se tiene que terminar las conversaciones cuando llega un momento interesante, ¿no? No, no, Pero pero que, esto o tenemos que sea, hablarlo. termina el pensamiento y entonces ya Sí, sí que nos despedimos y otro día nos volvemos a reunir. claro, pues mira, pues para intentar terminarlo de una forma bastante redonda, yo lo reconduciría a esto, ¿no? De hecho, en el vídeo que he visto sobre este libro que estás leyendo tú, de los 10 errores filosóficos que derivan de la desviación del aristotelismo, habla también sobre esto, ¿no? Sobre que un error ha sido negar la esencia humana, o sea, negar la naturaleza humana, que el ser humano tiene una naturaleza, que sería un error que supuestamente está vinculado también con el darwinismo, habría contribuido a esto, ¿no? A la idea de que no hay ningún momento en el que el hombre el hombre se convierte en hombre, el ser humano se convierte en ser humano y por lo tanto no hay esencia humana. Eh, es un error con el que yo coincido, ¿no? Porque yo voy por la vía darwinista. Pero esto llevaría a que hay una esencia humana que tiene unas finalidades intrínsecas y que por ahí podemos reconducir la moral de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues ya, como digo, lo dejamos para otro directo esto o para otro vídeo, pero yo creo que hay demasiadas cosas que observamos en el ser humano o en la naturaleza en general que hacen extremadamente complicado extraer este tipo de conclusiones respecto a cómo deberíamos comportarnos en base a aquello que observamos. Entonces lo dejo así, de forma misteriosa. Si eso otro día ya explicaré qué cosas son las que observamos que nos impiden hacer ese salto lógico del ser al deber ser, pero yo lo dejaría aquí, ¿no? No sé Perfecto. qué.